¿Qué tal? Muy buenos días, tengan todas ustedes. Pues vamos a comenzar, a dar un repaso. Vimos que Esther fue una mujer muy valiente, que ella cuando hubo solicitud de una nueva reina, ella se presentó como a un concurso de belleza y afortunadamente el rey Asuero, o Jerjes, que era su nombre real, pues tuvo puesta su mirada en él y pues se enamoró de ella, y era ella la reina, y habían pasado 5 años y muchas cosas más, y pues vemos cómo hay un complot, dice nuestro presidente, hay un complot en contra del pueblo judío. Y pues es necesario que ella se presente ante su esposo para pedirle misericordia y perdón para que esa ley que se había puesto pues no se llevara a cabo y no muriera ni un solo judío. Entonces en esa parte es donde nos quedamos. Empezamos a ver la estrategia de Esther, que invitó a su esposo a un banquete y luego un segundo banquete, y ya estando en ese banquete, ella pues primero oró, hicieron ayuno por 3 días, todo eso está en la clase pasada, y vemos cómo ella tenía una profunda visión y el modo como presentó el asunto al rey ganó su respeto. ¿Sí? Y hay muchas cosas que nosotros podemos aprender de esta mujer. Entonces, vamos a ver el día de hoy la respuesta de Dios, ¿sí? Entonces, ¿quién es y dónde está? Cuando ella le dice que hay alguien que se levantó en contra de su pueblo y que quieren matarlos, el esposo de la reina le dice quién es y dónde está el hombre que ha tenido este mal pensamiento de hacer cosa así, preguntó el rey. Y entonces Esther señaló es a Amán, su segundo de a bordo, ¿verdad? Su convidado, que también estaba en ese lugar, era también su hombre de confianza. Dice, el culpable es este malvado Amán, dijo Esther. Entonces en ese momento todo salió a la luz. Y sabemos que en la vida no hay nada oculto bajo el sol que no salga a la luz, ¿verdad? Así lo dice el Señor. Y salió todo a la luz, incluso la horca que Amán ya tenía levantada, preparada en el patio de su propia casa, esperando ejecutar en ella a Mardoqueo. No lo quería. Entonces, en cuanto el rey se entera de que Amán pues hizo ese complot, el enfurecido no lo perdonó y lo colgó en la horca que había construido para Mardoqueo. Y de esa manera este malvado Amán pues murió. Cómo es de hermoso Dios que incluso Esther tuvo el favor de su esposo, que hasta le dio las propiedades de este malvado para ella. Continuamos. Esther no tan solo había salvado su propia vida, sino también las vidas de toda su raza. Vamos a ver. Esther, llorando a los pies del rey, le rogó que hiciera nula la maldad de Amán. Amán, si vemos en los capítulos que suceden, por ahí del 9, se hace un decreto y se firma
Este decreto firmado por el rey indica que había que aniquilar a los judíos y este decreto era sumamente poderoso, incluso que no podía ser detenido de una manera simple y era necesario firmar una orden totalmente contraria. Escribe respecto a los judíos lo que te agrade, le dice el rey a ella, y yo firmaré y la sellaré con mi anillo. O sea, yo ya hice este edicto, yo ya puse este decreto y ya no puedo hacer nada, pero te voy a dar cartas para que se distribuyan en todo mi país, en las 127 provincias que hay, y alcancen a llegar a todos los pueblos y defiéndanse como se puedan defender tu pueblo, y la orden va a ser este edicto de que no maten a ningún judío. Entonces les voy a explicar algo sobre qué es un decreto. ¿Sí? Hola Sofi, ¿qué tal? Qué gusto volver a verte por aquí. Entonces, espero que esté tu mami cerca por ahí. También le mandamos un saludo. ¿Quién más está ahí? Sofi. Buen día. ¿Qué es un decreto? Porque nosotros lo oímos y seguramente la gran mayoría de ustedes sí sabe qué es un decreto y qué es un edicto. Pero por si alguien que no lo sabe, como yo no lo sabía pues me di a la tarea de investigar y vamos a explicar lo que les parece. Decreto viene del hebreo davar, si gustan anotarlo, y significa acta o acuerdo o acusación. También significa lo mismo un edicto. Significa también mandato, mensaje, noticia, orden, petición, sentencia y estatuto real. Me dice Sofi que sí está su mami. Hola señora, aunque no tengo el gusto de conocerla, le mandamos saludos todas las que estamos conectadas, ¿verdad, chicas? Entonces se los repito. Decreto viene del hebreo davar, que es acta, acuerdo, acusación, edicto, mandato, mensaje, noticia, orden, petición, sentencia y estatuto real. Vamos a ver cómo funciona un decreto en acción. Un decreto es ya en la práctica, es una resolución o una decisión que toma una persona. Una decisión o una resolución que toma una persona o un organismo con autoridad para ello, ¿sí? Eso es un decreto. En el área del derecho, un decreto es una decisión del Consejo de Ministros de un país o de una entidad o su equivalente que aprueba disposiciones de carácter general. A lo mejor no nos queda muy claro, pero ahí les va de otra manera explicada. Mientras que una ley, ahora vamos a ver la diferencia entre una ley y un decreto. Una ley establece, si gustan anotar, porque esto está ya muy resumido y fácil de entender, una ley establece lo que debe hacerse o no debe hacerse. Indica también cómo llevarse a cabo. Repito, una ley establece lo que debe o no debe hacerse y también indica cómo debe llevarse a cabo. Eso es una ley. Un decreto
pretende hacer frente a una situación urgente, para ver si pueden entender en el tema de Esther. La ley estaba dada que se aniquilara a todos los judíos. Entonces se hace un decreto, pero había que abrogar ese decreto. Entonces el decreto pretende hacer frente a una situación urgente. Se ha presentado algo y vamos a ver de qué manera podemos frenarlo en este caso y establecer cómo actuar para darle solución con rapidez. Entonces, el decreto nunca puede contradecir la ley. Repito, el decreto no puede contradecir la ley. La ley o decretos pueden ser modificados, para eso hay un consejo, ya que tienen diferentes niveles de estabilidad en cuestión del tiempo y de las situaciones que se vayan presentando en ese país. Una ley se elabora con el fin de que dure por mucho tiempo. Un decreto suele tener un carácter temporal y hacerle, como ya vimos, frente a la situación que lo ha generado. Solo se puede suspender o abolir o revocar a través de una enmienda. Esta palabra enmienda la escuchamos mucho en los Estados Unidos, ¿no? Que se le hizo una enmienda a una ley determinada, o sea, una corrección, esa es una enmienda. Y aquí eso es lo que el rey hizo cuando le firma a Esther ese decreto que se había publicado de que había que matar al pueblo judío. Él da la enmienda y envía cartas a todos lados, y en esa enmienda les dice, pues la cuestión es que se cancela esta situación, pero no tanto cancelada porque ya está puesta en acción y pues no había correos como ahora y todo. Así que defiéndanse como se tengan que defender, pero dio tiempo. Pues algunos alcanzaron a frenarse y llevar a cabo el no matar a judíos, pero otros tuvieron que defenderse. Ahora bien, esto es en lo humano. ¿Y por qué me detuve en este punto? Porque hay muchos errores doctrinales que se dan en el sentido espiritual. Fíjense bien, el decreto, cuando Dios pone un decreto o una ley, es su eterno plan o propósito por el cual ha predestinado todas las cosas que sucedan. Dios ya conoce todo, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. En el área espiritual, solamente el Señor puede poner decretos. Fíjense bien, en lo natural, en las leyes, le corresponden a los hombres, pero en lo espiritual, el único que puede decretar leyes es el Señor. Él es el único que tiene la autoridad para hacerlo. Nosotros no. Ni un pastor, ni un sacerdote, ni nadie puede abrogar una ley o decretarla, ¿sí? El único que lo puede hacer es el Señor. Él es el único que puede llamar a las cosas que no son como si fueran, ¿sí? Él tiene todo el derecho porque Él es el creador. Hay mitos, sobre todo en el área de evangélica de nosotros, ¿sí? De cristianos evangélicos. Hay personas que dicen, yo decreto que tal cosa va a ser para mí, algo espiritual. Así que el amor de ese muchacho va a ser para mí y yo lo decreto y lo afirmo y todo eso.
Eso es incorrecto. Por ejemplo, muchas personas afirman o decretan que lo que ellos dicen proviene de una energía divina universal. Por ejemplo, yo decreto éxito en mi trabajo. Y no me malinterpreten, yo no estoy hablando de no ser positiva y decirte a ti misma o a tu familia, primero vamos a orar y yo le voy a pedir al Señor que nos ayude a tener éxito en tal o cual situación. Pero eso es diferente a que tú digas, pues tú lo puedes decir, pero no pasa nada. 20,000 veces yo decreto, yo digo y yo me meto en la cabeza que soy exitosa en X cosa. Y resulta que si no fuiste exitosa, ¿vas a culpar a Dios? No, mucha gente lo hace, pero eso es algo incorrecto que se mueve mucho en el ambiente cristiano, donde no se está dando una doctrina correcta. En la Biblia jamás vamos a ver que ningún apóstol, ningún siervo de Dios dijera yo decreto que esto se va a hacer de esta manera. No, no podemos hacer esto. Hay quienes también dicen yo decreto que tengo mucha salud y que no estoy enferma de tal cosa, porque yo lo estoy decretando. Entonces, porque hay poder en mi boca, sí hay poder y este es otro punto, pero no es en relación de la intensidad que la gente lo pone, ¿sí? Porque cuántas veces dices, ay no, yo me voy a morir si me entero de tal cosa. ¿Y te moriste? Pues no, no te moriste, ¿verdad? Son expresiones incorrectas, pero son verdaderas. Entonces, mitos, errores, mentiras, es decretar éxito para ti, decretar tu salud brincándote a Dios, decretas prosperidad económica, decretas éxito en todo lo que emprendas y el decir yo merezco y porque yo me merezco tal o cual cosa, yo decreto tal o cual cosa. Ajá. Entonces, todo esto espero que me haya dado a entender, es pura metafísica. Todo está basado en el yo, me, mí, por mí, para mí, haciendo un lado a Dios, ¿sí? Hay libros que se han escrito precisamente de metafísica donde a la gente le enseñan esto. Hay un libro muy famoso que yo no conozco, pero escucho de él, que muchos artistas y mucha gente lo menciona y es El Secreto. Entonces ahí se decreta, te enseñan a decretar, pero eso no es cierto, es una mentira. Ya les dije, es humanismo y su fuente no proviene del Señor. Mucho ojo. Luego entonces, si la fuente de todo lo que te están enseñando en este sentido no proviene del Señor, entonces ¿de quién proviene? Efectivamente, de tu ego y del maligno, de nuestro adversario. Entonces, ya explicamos lo que es una ley y un decreto. La ley está hecha para que tarde mucho tiempo y el decreto es hacerle una enmienda de acuerdo a la urgencia o necesidad que se esté presentando en ese tema. Creo, a ver si no me las hice bolas, ahí mándenme un avisito para saber si se entendió. Les damos la bienvenida a Angelina Sandoval, también es mi paisana de Zacatepec. Hola Angelina, bienvenida. Te esperamos el día de mañana con mucho gusto en la reunión de oración. Tania nos va a hacer favor de enviar el link y ahora sí te vamos a aceptar. Lo que pasa es que Tania la vez pasada no ubicaba tu nombre, Angelina, pero una disculpa de parte de Tania y de parte mía. Y mañana a las 8 de la noche tenemos nuestra reunión de oración por Meet. Están invitadas, urge y es necesario que
nos unamos en oración, chicas. Así que bienvenidas. Seguimos. Entonces, aquí él le da el decreto y salen en sus caballos corriendo para detener la trama que Amán había levantado. Entonces, Esther fue la heroína que arriesgó su vida para salvar a su pueblo. Ella recibió el privilegio de dar las órdenes a sus fuerzas de seguridad en su reino, obviamente con su tío Mardoqueo, y en vez de ser una mujer sencilla solamente tras una cortina, y no es sencilla por humildad o por ignorante, por algo, no, incluso era la reina, ella decidió ir más allá de las posibilidades humanas, guiada por Dios. Incluso, pues, qué importante es que una mujer sea de buena influencia para su esposo, sobre todo en un asunto de vida o muerte, ¿sí? Las buenas nuevas de que los judíos podían defenderse llegaron a tiempo antes de la fecha de la matanza. Quienes ya leyeron el libro lo podrán ver. Llegó muy a tiempo, no murió ni un solo judío. Dios lo había previsto oportunamente. Y aquí nos damos cuenta que no existe edicto o decreto humano que Dios no pueda derribar. Entonces, el día señalado por Amán como día de dolor y desgracia para los judíos, resultó ser un día de gozo indecible. Mucho gozo hubo cuando vieron que no murió nadie de su pueblo. Muchos no judíos pidieron entonces hacerse judíos, ¿sí? ¿Y saben por qué quisieron hacerse judíos? Porque vieron cómo el Señor movió su mano y detuvo esa matanza. Y entonces muchas personas de otros pueblos en esa región decidieron conocer a Jehová, el Dios de los hebreos. En aquella ocasión, como tuvieron que defenderse, esto lo vemos en el 9, en el capítulo 8, no, en el 9:16, perdón, en el capítulo 9:16, que dice que murieron 75,000 contrarios y ni un solo judío, cuando se defendieron, obviamente, para detener la matanza. Aquel día de gozo sería por los siglos venideros un día de conmemoración. A partir de ahí los judíos le pusieron a ese día un nombre y fue la fiesta del Purim. Se instituyó esa fiesta en todo el mundo en la actualidad. Es una fiesta que celebran todos los años en todo el mundo los judíos dispersos, pero inició en esa ocasión, recordando lo que la reina Esther hizo por ellos. ¿Qué hizo? Dicen, pues arriesgó su vida. Primero convocó a todos a orar y ayunar, y ahorita vamos a hablar también del ayuno. Y ella se presentó ante su esposo sin haber sido invitada. Y como sabemos, nadie, ni los varones que estaban en su gabinete, si no eran invitados por el rey y se presentaban ante él, podían ser asesinados. Y ella arriesgó su vida y el rey pues extendió su cetro, y no solo eso, sino que pues abolieron de alguna manera, se hizo ese edicto para evitar esa matanza. Aún hoy en día los judíos cada año, como ya dije, festejan el día del Purim. Esto lo vemos en
capítulo 9 de Esther, del 18 al 26, si gustan ya en casa leerlo. Ella es todavía altamente respetada y recordada en todo el mundo, pues por nosotros y también por el pueblo judío, como lo he comentado. Fue un hecho muy memorable. ¿Gustan cafecito? Bien grosera, primero le tomo y luego les invito, ¿verdad? Pero yo sé que ustedes hacen lo mismo ahí con su café y no me invitan. No es cierto. Desde el punto de vista humano, si no hubiera habido una reina Esther, no existiría una nación judía. Pero eso es desde el punto de vista humano. Sin la nación judía, no habría un Mesías. Y sin él, el mundo estaría perdido. Pero desde el punto de vista de Dios, él en su tiempo y a su manera levantó a una reina Esther, y el resultado es que el Mesías nació y que ahora el mundo está con esperanza, ¿sí? Como nosotros que antes vivíamos sin ley y sin esperanza, ahora tenemos al Señor y este regalo maravilloso, primero de tener a Cristo como nuestro Señor, y en segundo término, pues el regalo de la vida eterna, ¿verdad? Para que Dios cumpliese sus propósitos, no mandó un ángel, no hizo un milagro así como que de repente despertara el rey y dijera, ay, voy a cambiar esto, hoy estoy de humor para perdonarle la vida a todos. Pudo haberlo hecho y hubiese sido un milagro, ¿sí? Pero no, o pudo haber utilizado la naturaleza y que hubieran inundaciones y lluvias, no sé, en esos días, porque había un día determinado para hacerlo, y que no fuera nadie a llevar a cabo este mandato de asesinar a los judíos. Pudo haber utilizado la naturaleza, pero no, sino que el Señor escogió salvar a su pueblo a través de una mujer. Hoy en día, Él está buscando instrumentos humanos como tú y como yo, y está buscando mujeres por las cuales Él pueda hacer maravillas. Tú puedes ser un instrumento valioso y útil para los propósitos del Señor. Qué bonito, ¿verdad? Entonces, como conclusión, vamos a ver que Esther fue una mujer valiente, dispuesta a dar su vida si fuera necesario para salvar a su pueblo. Ella dijo al rey, cuando se presentó y le dio cuando se iba a presentar, le dijo a Mardoqueo, iré, voy a presentarme, voy al rey, y si perezco, que perezca. Cristo nos llama hoy a entregar nuestras vidas para servirle. ¿Estás dispuesta a llegar a ese punto? ¿O solamente quieres tener a un Dios para que satisfaga tus anhelos, tus deseos, pues para que te tenga contenta, para que te solucione la vida? ¿O estás tan agradecida de lo que el Señor ha hecho por ti hasta hoy que estás dispuesta a incluso exponer tu propia vida con tal de que los propósitos del Señor se lleven a cabo? Hay muchas maneras y eso cada quien lo va a poder entender. Pero si tú dices que sí, el Señor nos pone palomita. ¿Por qué? Porque Él está buscando gente valiente y esforzada. Y eso lo pone el Señor en cada uno de nosotros. Él en ti y a través de ti es como va a ser siempre su obra.
El Señor dice en Lucas 9:24, porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Muchas personas son atacadas y vienen tiempos futuros y ya pasaron tiempos donde el confesar que tú eras seguidor de Cristo, los primeros cristianos, les costaba su vida, ¿sí? Por eso es que aquí en este versículo dice, porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Muchos niegan a Cristo para salvar su vida por un tiempo más, pero no están considerando su vida eterna, ¿sí? Y aquí dice que la perderá su vida eterna. Y todo aquel que pierda su vida, dice el Señor, por causa de mí, éste la salvará. Yo creo que quedó claro, ¿verdad? Y ahora les voy a... Vamos a continuar. Ahorita les doy otras citas. El apóstol Pablo en Gálatas 2:20 dijo al respecto: con Cristo, esta cita es muy conocida, estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Qué significa esto? Pues que si yo ya le entregué a mi vida al Señor, mi vida ya no es mía, ya no me pertenezco, le pertenezco al Señor. Pero muchas veces dices, bueno, yo hice una confesión de fe y así le dije, pero mi vida es mía. No, nuestra vida ya le pertenece a Él. Y Él es el que tiene todo el derecho de decirnos, haz esto, haz ello, pues porque tú ya te regalaste con Él, ya le perteneces. Y así como el Señor se dio, se vació por ti y por mí en la cruz, eso espera que nosotros hagamos. Que el ego quede sepultado cada día para que Cristo siga creciendo en nosotros y que cuando sea necesario dar tu vida por tu fe, por defender tu fe, puedas hacerlo en el poder del Señor. Cuando estamos dispuestos a morir a nosotros mismos, entonces estamos vivos para el Señor, estamos viviendo realmente esa vida Zoe que Él nos está ofreciendo. Ayer y hoy, las mujeres son llamadas a demostrar el tipo de valentía como la de Esther. Tú sabes que tienes un llamado, yo sé que tengo un llamado, esto es personal, esto es individual. La pregunta de hoy, ya voy a empezar, ¿verdad? Para ti, mujer bella, ¿eres una mujer dispuesta a obedecer los mandatos de Dios? Esa es una buena pregunta, ¿verdad? Vamos a ver qué dice Proverbios 6:35. No es cierto, 8:35, ya voy a empezar. Proverbios 8, desde el 34 al 36. Y dice: alegres son los que me escuchan y están atentos a mis puertas día tras día y me esperan fuera de casa, pues todo el que me encuentra halla la vida y recibe el favor del Señor, pero el que no me encuentra se perjudica a sí mismo. Todos los que me odian aman la muerte. Esto es en relación a que si tú has aceptado
dado a hacer la voluntad de Dios, has escogido la mejor parte en toda tu vida. Y de esto habla este versículo. Proverbios 16:16 dice que mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. Esther no fue solamente una mujer valiente, sino también una mujer sabia y prudente. Ella no cayó en la trampa en que caen muchas mujeres cuando permiten que sus emociones controlen sus acciones. Esther usó la cabeza para pensar, a pesar de que su corazón estaba cargado de temor, como muchas veces has estado tú y yo. Sí, ella estaba cargada de temor por su propia vida como judía y por la vida de su pueblo. En Mateo 10:16, el Señor dice lo siguiente: he aquí, yo los envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y vemos aquí a Esther, que fue sencilla, fue humilde, fue sencilla como paloma, fue astuta como serpiente, y ella arriesgó su vida. Aquí ya está, en ella se está cumpliendo este versículo, ¿verdad? Mansos como palomas, pero astutos como serpientes. Esther combinó ambas cosas y resultó. Se nos dice en la carta de Santiago que cuando estemos en necesidad de sabiduría más alta que la nuestra, la pidamos al Señor y Él la suplirá. Y dice así Santiago 1, del 5 al 6, ella oró y ayunó, ¿verdad? Dice: si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada. Si Dios suple lo que le pedimos conforme a sus propósitos y planes. Ahora voy a detenerme un poquito a hablar sobre el ayuno. Ya vimos que la gente que estaba en Susa, los judíos que estaban en la capital, se pusieron a orar y ayunar junto con Mardoqueo, junto con la reina y las mujeres que estaban con ella en el harem. Vamos a hablar un poquito en relación al ayuno, porque hay veces que no sabemos gran cosa, pero sí sabemos que hay que dejar de comer. Nada más es lo único que nos pasa por la mente, pero es mucho más allá que dejar algún alimento. Y sobre esto les voy a pedir que tomen su pluma y su papel, porque hoy el Señor nos va a hablar de este tema. El ayuno y la oración pueden restaurar la pérdida de tu primer amor con Dios. ¿Han oído ustedes que a veces dicen las personas es que perdió su primer amor? Y también lo dice en Apocalipsis, a una de las iglesias el Señor les reprocha que han perdido su primer amor. Entonces, cuando nosotros ayunamos y oramos, este acto sincero de todo nuestro corazón puede hacer que se restaure nuestro primer amor con el Señor, trayendo como resultado
una relación de mayor intimidad con Cristo. La acción de precisamente de llevar a cabo ayuno y oración le permite al Espíritu Santo también revelar nuestra propia condición espiritual. Ahí nos va a mostrar cómo estamos. Si estamos, ojalá que fuera al tope, o si estamos arrastrando la cobija con una vida vacía espiritual porque pasamos poco tiempo delante del Señor. Y esto, ¿cómo lo vamos a ver? Pues en quebrantamiento. El Señor va a traer quebrantamiento, va a traer arrepentimiento y va a confrontarnos en nuestra vida cotidiana. Eso puede hacer el ayuno, ¿sí? ¿Qué otra cosa puede hacer el ayuno? Ya vimos que restaura nuestro primer amor, restaura nuestra intimidad con el Señor. Ya vimos que también va a mostrarnos cuál es nuestra condición espiritual, trayendo quebranto, arrepentimiento y una vida transformada. Pero también el ayuno no solamente nos estrecha, nos hace más cercanos al Señor, sino que también nos va a provocar en nosotros de manera natural ir a la adoración con el Señor, ¿sí? ¿Dónde está esto? Nada más les voy a dar las citas. En Lucas 2:37. Ahí podemos leerlo ya después en casita, ustedes en casa, que el ayunar nos va a provocar adorar al Señor. ¿Qué otra cosa provoca el ayuno y la oración? Nos fortalece y nos renueva. Esto está en 2 Corintios 4:16. ¿Qué otra cosa pues nos da dirección? Esto lo vemos en Esdras 8:21 al 23. ¿Qué otra cosa provoca el ayuno en nosotros y la oración? Nos ayuda a buscar la protección y provisión del Señor. Esdras 8:21 al 23. También a través de este medio obtenemos la victoria sobre nuestros enemigos. Jueces 20:26 es un ejemplo. También nos ayuda a perfeccionar y reforzar el aprecio por las cosas por las que somos privadas durante ese periodo de abstención. A lo mejor tú desprecias los frijoles, pero cuando estás en un ayuno donde quitaste ciertos alimentos, créeme que se te van a antojar los frijoles. Es por decir algo, pero va más allá, porque no es solamente alimento. Dios nos va a hacer entender que cuando nos privamos de algo es cuando más deseos tenemos de ese algo y es cuando valoramos ese algo que tenemos, que en muchas ocasiones estamos despreciando. Espero que haya quedado esto claro. Ahora, el ayuno no es solamente dejar de comer para meterte a orar, a leer la Biblia, a alabarlo, etcétera, etcétera, sino es un acto privado que nos va a dar placer. Si el ayunar y orar no te produce placer, sigue haciéndolo un rato más, pero si aún así no quieres, pues ni pierdas tu tiempo, porque realmente no tienes el deseo de ayunar ni de orar. Y ya vimos que no es abstenerse
de solamente comidas. También es abstenernos de la crítica, del chisme, de un vicio, por ejemplo, de ver la tele. Hay gente que ve 12 horas al día la televisión. Bueno, pues a lo mejor vas a seguir comiendo, pero te vas a abstener de ver la televisión para pasar ese tiempo con el Señor, porque es lo que te está quitando, robando tu tiempo con Dios. Lo importante del ayuno es que tengas un corazón sincero para buscarlo, para tener esa intimidad con Él y de volcar tu amor, tu alabanza, tu agradecimiento. Y ojo, no es solamente para ir como que a ver si le tuerzo el brazo al Señor y me cumple lo que le voy a pedir. Y muchas veces Dios no nos ha dado aquellas cosas porque no estamos preparados para ello o porque son caprichos nuestros solamente. Y Dios no va a perder el tiempo en eso. Él se toma la vida muy en serio, tanto que la dio por ti y por mí. Y Él te va a proporcionar aquellas cosas que te van a ser útiles en tu vida cotidiana. Y es principalmente formar carácter. En el Antiguo Testamento, la verdadera adoración era más que un ritual religioso, más que asistir al templo diariamente, ayunar y escuchar la lectura de las Escrituras. Las personas de aquel tiempo se perdieron en esa relación viva y eficaz con Dios porque no era en sí la adoración lo que estaban llevando a cabo, sino eran ritos y más ritos impuestos incluso por ellos mismos. El Señor no quiere que actuemos solo piadosamente cuando tenemos un pecado sin perdonar en nuestro corazón y llevamos a cabo prácticas pecaminosas con las manos. Dios quiere que seamos limpios y puros de corazón, espíritu, alma y cuerpo, porque a veces volvemos a las máscaras, aparentas mucha piedad delante de la gente, dejas de comer alimentos, pero estás comiendo gente, o estás robando, o estás haciendo cosas que sabemos que no son del agrado de Dios. De nada sirve que estés ciertas horas ayunando si por el otro lado seguimos pecando, ¿sí? Entonces es pasar ese tiempo con Dios y olvidarnos hasta de comer, ¿sí? Aún más importante que la adoración y las doctrinas correctas que las personas podamos llevar es la compasión genuina. ¿Por quiénes? Por los pobres, por los indefensos y por los oprimidos. Eso es lo que a Dios le agrada cuando estamos en su presencia, que Él nos capacite para llevar a cabo esto. No podemos ser salvos, y lo sabemos, mediante obras de servicio, si no tenemos la fe en Cristo, porque incluso esa fe el Señor nos las ha dado, y el que salva no son nuestras obras piadosas, sino nuestra fe en Cristo. Más bien Cristo es el que nos salva. Pero la fe que tenemos carece de sinceridad si no alcanza a otras personas. El ayuno quizás nos beneficie física y espiritualmente, pero en su mayor parte solo ayuda a la persona que lo realiza, o sea,
que yo oro y ayuno y me meto con el Señor para beneficio personal. Claro que ese beneficio va a alcanzar a otras, pero yo no puedo ayunar por ti. Tú no puedes ayunar por mí. Recordemos que tenemos un Dios personal en todo, y qué padre, porque es individual para ti. Dios se da para ti solita o solito en el momento en que lo buscas, te dedica tu tiempo a solas y te ha preparado millones de cosas maravillosas para ti solamente. Dios dice que quiere que nuestro servicio vaya más allá de tu crecimiento personal, que produzca acciones de bondad, o sea, que produzca el fruto del Espíritu Santo, que estés llena de bondad, de amor, de justicia y de generosidad. Y se oye muy bonitas estas palabras, pero de tarea busquemos qué significa cada cosa y entonces nuestro panorama se va a ampliar. Ser generoso no es que la gente se dé cuenta, es que realmente tú te despojas de aquello que tanto aprecias y lo regalas cuando ves la necesidad en otro lado. No solo lo prestas, lo regalas. Y si lo prestas y no te lo regresan, date por bien servida. Al otro, si le sirve, va a ser palomita delante del Señor. Agradar a Dios es algo más que dejar de comer o hacer algo. Y vuelvo al ayuno, seguimos en el ayuno. Es agradarlo al aplicar su palabra dentro de nuestra área social. Amar al prójimo, ese es el verdadero ayuno. Y les voy a dar unos puntos sobre el verdadero ayuno que dice el Señor, que nos habla el Señor en Isaías 58. Cuando tú quieres saber realmente qué dice Dios sobre el ayuno, ahí lo encuentras. Y es un poco diferente a otros conceptos preconcebidos que tenemos. Antes de empezar con esto, una nota importante. Te lo digo a ti y me lo digo a mí. Cuando ayunes, dice el Señor, no lo digas a nadie. ¿Y saben por qué? Porque eso exalta tu ego. Muy abajito, abajito así, pero muy encimita de la arrogancia. Tú dices, ay hermana, es que estoy ayunando, no puedo ir al desayuno. Simplemente di no puedo ir y punto, pero no tienes que decir, mi tiempo es para Dios o estoy dejando de comer por Dios para buscar a Dios. Si hacemos eso, ¿qué estamos dándole a entender a otros? Mira, fíjate bien, qué espiritual soy. Y hasta algunas se están riendo, pero todos lo hemos hecho, y más cuando empezamos. Ay, ya llevo tantos días ayunando, hermana. Oh, pues ¿qué esperas? ¿Que te aplaudan? Pues es para beneficio tuyo. Pues qué bueno, ¿no? Pero dice el Señor, no lo digas, hazlo a solas. Y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. ¿Sí? Entonces, estarlo diciendo es quererle presumir a la gente que tú eres más espiritual que ella o que el resto de los demás. Isaías 58, muy resumido, me puse a buscarlo y es esto lo que yo encontré. Ustedes pueden encontrar más. Dice el Señor que el verdadero ayuno que a Él le agrada es quitar las cadenas de injusticia. Quitar las cadenas de injusticia.
O sea, que no aprietes al necesitado, que no le pongas ataduras, que le des esa libertad. Y Dios viene a nosotros a quitarnos cadenas de injusticia. También es recíproco. También dice el Señor que el ayuno que Él agrada es desatar las cuerdas de ese yugo. ¿Se acuerdan que el yugo era en los dos bueyes que van atados con un madero y que sirven para el arado? Pues el Señor dice que desate las cuerdas del yugo, porque muchas veces en la hora de descanso de los animalitos los dejaban amarrados y no se podían mover libremente y ganaba el de más fuerza, y tampoco ni se podían agachar a tomar agua ni a comer. Entonces dice el Señor, quiten esas cuerdas que les están impidiendo moverse libremente. También el ayuno, dice el Señor, que es dejar libre al oprimido y romper otra vez todo yugo. Compartir tu alimento con el que tiene hambre. Y nosotros decimos, pues es que yo sí comparto los alimentos. Sí, con tu hermana, con tu amigo, con el vecino, todos lo hacemos. Pero aquí el enfoque al que el Señor nos da es con aquel que no tiene que comer, con aquel que no te va a devolver el favor con otra comida en su casa, otro desayunito. Ay, mi amiga me invitó a comer, ahora yo le llevo un postre o algo y de alguna manera le correspondo, ¿no? Dice el Señor, dale a aquel que no te lo puede corresponder, aquel que tiene realmente necesidad. Y tal vez el Señor nos esté poniendo en nuestros corazones que en vez de irnos a gastar ese dinerito en el cafecito como antes íbamos mucho, pues tal vez invertir y ver dónde hay necesidad de apetito, dónde hay necesidad de ropa y obviamente de la palabra del Señor. A pesar de que estamos en pandemia, siempre podemos hacer algo, siempre. Que Dios nos muestre nuestros ministerios aún en pandemia. Entonces, compartir el alimento con el que tiene hambre, ese es el verdadero ayuno que a Dios le agrada. También es darle hospedaje al pobre que no tiene dónde vivir. También es vestir al desnudo y no esconderlo de tu familia. Y dice el Señor, y hay más, lean todo Isaías 58 si no lo han hecho, chicas. Y dice al final, dice, entonces tu luz brillará, tus heridas pronto sanarán, el Señor irá delante de ti, declarándote inocente, su gloria te seguirá. ¿A poco no queremos que la gloria del Señor nos siga? Bendiciones tras bendiciones. Tú lo llamarás pidiendo su ayuda y Él te responderá, aquí estoy. Eso es un extracto pequeño de lo que puedo comentarles sobre el ayuno. Hoy vamos a terminar antes, chicas. Espero que haya quedado claro y que no me las hice bolas. Si pueden, mándenme ahí un avisito. Oye, Male, pero es que hay más cosas sobre el ayuno. Efectivamente, pónganse a buscarlo, váyanse a su concordancia y busquen muchas citas en relación al ayuno. Pero a resumidas cuentas es lo que acabamos de hablar. Entonces vemos cómo el Señor nos está llamando a servir en todo momento. Jesús dijo que ya vimos que debíamos ser mansos, ¿verdad?
El Señor siempre nos va a estar dando todo lo que le pidamos, incluso sabiduría de lo alto. Fíjense bien, no todas las personas tenemos la misma naturaleza de inteligencia al nacer y al crecer también. No todos tenemos la misma inteligencia o coeficiente intelectual. Dios reparte incluso dones y talentos distintos, ¿verdad? Pero cada mujer de Dios tiene acceso a la sabiduría de Dios. De eso no lo dudes. Todas tenemos acceso a entrar a su presencia, a pedirle lo que necesitamos. Ya vimos que lo va a dar abundantemente. En Santiago 1, del 5 al 6a, dice lo siguiente. Si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Eso ya lo leí. Que Él nos va a dar lo que le pidamos abundantemente y que no dudemos. En Santiago 3, 17 y 18 dice así: pero la sabiduría que es de lo alto, o sea que es de Dios, es primeramente pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. El Señor suplió a Esther con su sabiduría en los momentos más difíciles en esa etapa de su vida. Del mismo modo que está deseoso de dárnosla hoy en momentos de tanta necesidad. Si Dios le suplió sabiduría, provisión y protección a Esther en aquella época, y el Señor sigue siendo el mismo, pues exactamente hará lo mismo contigo si te acercas de todo tu corazón a buscarlo y a depender de Él y a obedecer sus mandamientos. Porque ¿a poco no? De repente el Señor nos dice: no hagas y hacemos, no vayas y vamos, no digas y decimos. Entonces dice el Señor: mira, cuando te decidas realmente obedecerme, me buscas. No es cierto, no dice el Señor así, así digo yo. Pero, pues no abusemos, ¿verdad? Aunque las misericordias de Dios son nuevas cada día, pues Dios está en todo su derecho de tapar sus oídos y no escucharnos. Porque Él sabe que no necesariamente queremos tratos serios con Él. Entonces, así como el Señor suplió lo que ella le pidió, así nos va a suplir. Solo que nuestra parte es mantener nuestras emociones bajo control y nuestra mente abierta a la sabiduría. Suéltate delante del Señor, entrégate. Así como en un río, déjate ir en sus brazos. Él tiene cuidado de ti. Y eso es lo difícil, que le soltemos, porque siempre queremos seguir teniendo nosotros el control. Vemos aquí cómo Esther nos señala el papel importante de una intercesora. Ya lo vimos. Ella obedeció el mandato que está en Tesalonicenses 5:17, que es muy cortito, que dice: orar
sin cesar. Otra versión dice, nunca dejen de orar. Otra dice, oren en todo momento. Y en otra versión dice, oren todo el tiempo, a toda hora. Y tú sabes de qué te hablo. Te estás bañando y estás hablando con el Señor. Estás abriendo tus ojos que te despertaste y lo primero que viene a tu mente es, gracias Señor, ya desperté, me has dado un día más de vida. Es con lo primero. O despiertas y dices, ay Señor, ¿sigo viva o ya estoy en tu cielo? Ella obedeció este mandato del Señor. Ella se puso en la brecha, se dedicó a suplicar por la vida de su pueblo, como ya lo vimos, utilizando las armas espirituales del ayuno y la oración. Ya vimos beneficios de todo esto. Hoy en día el Señor está buscando intercesores, grábatelo. El Señor está buscando intercesores. En días pasados platicaba con Dalia, que está conectada con nosotros, pues que está delicadita y sale muy poco de su recámara y de ahí de su depa. Y pues mencionábamos que a veces pensamos que pues estoy como que de sobra o como que de más, no haciendo nada, porque no puedo salir y estoy limitada, a veces enfermita en una cama, pero no estamos limitados, no importa que estemos en una cama de hospital, sin poder caminar, sin podernos mover. Mientras tienes mente, Dios te puede utilizar grandemente, y si tienes una boca, pues también, como intercesor. Pídele al Señor que te dé un corazón de intercesor e intercede por todas las personas que Dios ponga en tu camino y en tu mente. Ya deja de estar solamente orando por tu hijo, por tu hija, por tu marido, por tu hermano, por tu cuñada, por tu vecino. Y no digo que esté mal, síguelo haciendo, pero extiéndete, ensánchate, dice el Señor. Va más allá de tu colonia, de tu pueblo, de tu congregación, de tus amigos, del jefe, de los compañeros. Va más allá de eso. Podemos empezar a orar por naciones, por otros pueblos, por grupos de personas, no sé, que Dios nos ponga y preguntémosle, Señor, ¿por quién quieres que ore el día de hoy? Y créeme que el Señor te lo va a mostrar. Y muchas veces te va a poner el nombre completo de la persona. Es increíble y dices, ese señor se llama fulano de tal y yo no lo conozco, pero tú sabes que Dios te puso el nombre de X persona o de alguien que hace años que ni te acordabas, que ni sabías si estaba vivo o no. Hace años, una ocasión me desperté de madrugada, me despertó el Señor y me puso el nombre de un joven de hace años, de allá, de uno de los hijos de un amigo de mis papás. Y dije yo, Señor, pero era muy insistente el nombre. Dije, bueno, tiene muchos años que no sé de él, pues me voy a poner a orar. Y estuve orando. Y el fin de semana que vi a mi mami le comenté, fíjate que pasó esto, yo estuve orando por fulano de tal, ¿qué sabes de él? Y me dijo, precisamente ha estado muy enfermo de salud, pues era un muchacho muy sano y resulta que pues se hizo alcohólico y está muy grave, y su mamá, que también es hermana en la fe, está pidiendo que estemos orando por él porque pues está como enojado con Dios. Y hasta entonces entendí que pues realmente era el Señor quien quería que también entrara en el equipo de oración por ese muchacho. Así que yo sé que el Señor no solo te tiene que despertar, pero si llama tu atención
para que ores, para que intercedas por alguien, incluso por alguien que te cae gordo, hazlo. No te vas a arrepentir, es algo donde vas a encontrar paz y el gozo del Señor hacerlo. Entonces ya vimos que hoy en día el Señor está buscando intercesores, te está buscando a ti, me está buscando a mí. En Ezequiel 22:30 el Señor dice: busqué entre ellos hombres o mujeres que hiciesen vallado y que se pusiesen en la brecha delante de mí a favor de la tierra, o sea, que intercedan por la gente que está poblando esta tierra, para que yo no la destruya. ¿Te suena? Y dice el Señor, y no la hallé. Qué triste que el Señor en ese tiempo está diciendo: yo busqué gente que se levantara como intercesora para que yo no destruya la humanidad, y no la hallé. Pero el Señor no ha desmayado, Él sigue haciendo ese llamado hoy. Y hoy más que nunca la gente está muriendo. Pero uno dice, pues todo el tiempo hay gente que está muriendo, sí, pero sin Cristo. Esa es la diferencia. Estar intercediendo